Buenas tardes, mi nombre es Catalina Quintero, del grado 11 del Colegio Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino. Quiero contarles un poco del libro Memorias que Germinan. Lo publicó el Centro Nacional de Memorias Históricas en el año 2018. Hablo un poco sobre lo que han tenido que pasar estas familias culpa del conflicto armado. Muchas de estas personas lo hablaron llorando, cantando o en poesía, incluso mostrando fotos de las personas que han perdido o han sido secuestradas. Hay muchas historias que me han impactado, pero una es la manera de superación de este conflicto. Muchos jóvenes, al perder a sus hermanos, sus padres o familias, han hecho muros donde expresan el dolor que han sentido y así por medio de desahogarse de esta forma. El libro también cuenta un poco sobre el proceso de cada familia, no solamente al sufrir de violación o de saqueos en sus hogares. También habla un poco sobre cómo personas tuvieron que haber sido calladas por el conflicto armado, cuando ellas se desahogaban por medio de poesías, de cantos o de narrativas que ellos mismos hacían. Por culpa del conflicto armado, estas personas tuvieron que ser calladas y no poder contar su sufrimiento. El grupo de mujeres se han reunido como campesinas, afros, entre otras culturas. Hablaron un poco sobre el problema que han tenido de no ser reconocidas en la historia de Colombia. Muchas mujeres han alzado su voz, incluso tentando su vida por ser calladas, y aún así han sido un símbolo para las mujeres de que nosotros no podemos ser calladas. Nosotros también somos un símbolo de que podemos hablar si somos víctimas de violación o de acoso. Nosotros podemos alzar la voz y defendernos de esto. No podemos victimizarnos como una mujer más, sino podemos defender nuestros derechos. Quiero recomendarles este libro porque he visto que nosotros, la nueva generación de jóvenes, somos muy ignorantes al respecto al tema. Muchas veces no le damos importancia a lo que está pasando en el país y eso es lo que pasa con nosotros. Estamos cegados a las cosas que están sucediendo de verdad. Sería bueno que el colegio ahora implemente estas lecturas para que nosotros seamos conscientes. Garzón habló un poco sobre que nosotros éramos la nueva generación y que si nosotros no hacíamos nada porque este país cambiara, esto iba a seguir así, con políticos que no valoran la vida de nuestro país. Invito a que podamos leer este libro para que podamos aprender y de pronto nosotros no sentamos este dolor porque no tenemos las necesidades o no hemos pasado por ese dolor de perder a una persona. Pero si nosotros somos conscientes y leemos este libro, vamos a sentir el dolor de todas las personas que han muerto y han sido asesinadas por este conflicto. Esto nos enseñará un poco a valorar la paz de cada persona. Buen día, mi nombre es Ángela Nayeli Varela Calderón, del grado 1107 del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino. El día de hoy presentaré el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, la masacre del Tigre. Este informe se divide en 4 partes. La primera se basa en la historia del departamento de Putumayo, la segunda se basa en los hechos de esta masacre y la tercera se basa en los daños que dejó, tanto físicos, psicológicos y materiales. Y la última fue la cuarta fue las soluciones. El informe, empezó por la historia del departamento de Putumayo, en la cual todo empezó cuando se finalizó, fue la última fase del petróleo, y ahí pues la gente del departamento, como bajaron la economía, empezó a buscar una solución. Se involucraron en el trabajo cocalero. De ahí empezaron los primeros grupos guerrilleros, el M-19, en 1980. Ahí fue cuando el paramilitarismo empezó a coger en blanco el departamento de Putumayo. En 1999, el 9 de enero, 150 paramilitares entraron al Tigre, sacando a toda la gente de la casa y poniéndola en filas y sacando al azar a la gente porque ellos querían, asesinándolas y asimismo botándolas al río pues para no dejar rastros de esto.
Otros 28 personas fallecieron, fueron asesinadas en esta masacre. Y antes de irse los paramilitares en un círculo dejaron a todas las víctimas para como una especie de advertencia para los del Tigre, que iban diciéndoles que iban a volver en 24 horas a asesinar a todos los que estuvieran ahí. Ellos dijeron que había sido porque que todos los del Tigre eran pertenecían a grupos guerrilleros. Sin embargo, podemos ver en el informe que no era así, y en los testimonios que escogieron fue al azar a las personas. En la segunda fase, que fueron los hechos, podemos encontrar los testimonios de cada uno de la gente que evidenció esta masacre, construyendo así la historia. Bueno, los testimonios empezaron narrando desde el inicio que llegaron, que fueron sacando a toda la gente de sus casas sin importar edades, a niños, jóvenes, adultos, ancianos, y los iban poniendo ahí en filas. Luego, esta gente, así en burlas, fue escogiendo al azar porque querían, no sé qué decir, querían, no lo puedo decir. Fue sacando al azar sin importar edades o sexos. Asimismo, gente logró, al escuchar los disparos, logró huir sin importar qué hubiera dejado en su pueblo, en su vereda. No obstante, también jugaban con las personas, ya que les decían como que les daban tiempo para correr y los iban asesinando a sangre fría. Estos fueron todos los hechos que ocurrieron ese día. Cabe recalcar que en 1999 hubo 85 masacres en todo lo que restaba del año. En los daños podemos evidenciar que más de lo material, que lo material se podía volver a conseguir, que eran los daños físicos y psicológicos, porque ya que a la gente la maltrataban y hubieron violaciones también, y asimismo el daño físico, que es ver ver cómo muere una hija, una madre, un abuelo, un familiar. En las soluciones se daba a que el gobierno hiciera justicia ante estos hechos, asimismo buscaran ayuda para todas estas personas, ya que más del 30% de la población no volvió a su tierra, y el 70% que se quedó tiene una economía muy baja. Asimismo, se plantea colocar un monumento a memoria de estas 28 personas que fueron asesinadas en 1999. En la escuela deberíamos enfocarnos o empezar a estudiar esto más a fondo, ya que esto nos humaniza como personas, nos muestra la realidad del país colombiano, y no vivimos como en ese círculo que todo está bien en Colombia, sino ampliamos más la expectativa de que Colombia tiene fallas y también necesita ayuda, que hay personas que no sé cómo explicarlo, hay personas que necesitan ser escuchadas, y que muchas veces las gentes de las ciudades la mayoría de los colombianos ignoran estas voces.
Muy buenos días, mi nombre es Carlos Silva del grado 11. El día de hoy les vengo a exponer sobre el libro Pogue, un pueblo, una familia, un río. Este libro fue publicado como primera edición en el año 2015 por Centro Nacional de Memoria Histórica. Principalmente la familia que se destaca es los Palacios, ya que está conformada por varias personas. En este pueblo muchas personas cuentan su historia de cómo han llegado. Son historias muy tristes y algunas que por medio de otros familiares han llegado hasta ese punto. Principalmente en este libro nos habla de un atentado que hubo por parte del grupo armado de las FARC y también por paramilitares. Este atentado fue principalmente en Pogue y estuvo ocasionado por consecuencia de una pipa de gas. Esta pipa de gas la pusieron en una iglesia y ahí contaban con 79 personas, principalmente 40 de ellas eran menores de edad. Este atentado dejó muy triste y es por eso que se reconoce a Pogue como las personas que empezaron desde ahí viviendo lo reconocen como tristeza y como violencia. Aparte de eso, en Pogue han habido también desplazamientos. En el 2005 hubo un primer desplazamiento y la primera familia en sacar de allí fueron los Palacios. Esta familia, principalmente los que más salieron de ahí fueron los jóvenes y entre ellos Leider, que era uno de los más jóvenes de esa familia. Al ser desplazado, él recorrió mucho camino hasta él pudo encontrar un sitio donde consiguió señal y esa señal le sirvió como ayuda para con los demás jóvenes que iban poder seguir adelante y tener comunicación con sus demás familiares que quedaron en ese pueblo. Aparte de los atentados, hubo un grupo también de paramilitares que se apoderaron del río y eso hizo que le entrara más miedo a la comunidad, porque allí habían diferentes restricciones y mucha gente que se trasladaba desde el río Bojayá hasta Pogue tenían que pasar por muchos tipos de pruebas para que estos grupos los dejaran en paz. La comunidad se empezó a sentir atemorizada y esto hizo que se hiciera un poquito más difícil el vivir en Pogue. Hablando de los que fueron desplazados, esas personas lograron no tampoco olvidarlo, sino tenerlo como algo presente en sus vidas, pero aún así fue para ellos difíciles, ya que la mayor parte de los desplazados fueron jóvenes. Y bueno, ya por último, las familias que aún siguen allá, llevan siempre en su memoria todos estos actos violentos que surgieron por estos grupos y cómo la mayoría de ellos se tuvieron que separar de los seres queridos y dejarlos ir. A veces pensamos y decimos que la paz es muy importante, ya que esta es la que hace que todos estos actos no ocurran, donde la paz en verdad existiera de una manera, haría que todo esto dejara atrás, que tampoco no del todo se acabara, pero sí controlaría más estos casos. También es muy importante que Colombia quieran leer un poquito más este libro, porque es que este libro habla de situaciones que en verdad muchos no conocemos y muchas veces esto no lo sacan a la luz. Son cosas que quedan guardadas en un recuerdo y muchos de nosotros no pensamos en esas situaciones, sino que pensamos más en las cosas de las actualidades y dejamos al pasado situaciones que la verdad dan mucha tristeza leer.